Antes que todo, ¿vieron el formativo? Sí, ese se lo subí el día martes. ¿Ya? Bueno, el formativo, la idea es que sea similar en estructura al sumativo, ¿sí? O sea, es una prueba, entre comillas, que tiene 4 preguntas, que tiene una idea de más o menos qué se va a preguntar, ¿sí? No es que sea lo mismo, no es que sea el sumativo igual al formativo, no. Significa, por ejemplo, que así va a estar distribuido, ¿sí? Va a haber un ejercicio de 25 puntos que tenga relación con, por ejemplo, escalas, ¿sí? Va a haber otro ejercicio de 25 puntos, bueno, voy a escribir aquí. Va a haber otro ejercicio de 25 puntos que tiene relación con función cuadrática, ¿sí? Va a haber otro ejercicio de 25 puntos, no, perdón, de 35 puntos, que tenga que ver geometría, o sea, que tenga que ver con geometría, y un cuarto ejercicio, más corto, de verdadero y falso, donde se preguntan cositas pequeñas, ¿sí? De los tópicos que no se evalúan antes. ¿Sí? Por ejemplo, aquí un porcentaje, una ecuación de primer orden y una función lineal. ¿Ya? Eso significa el formativo, no es que vayan a hacer los mismos problemas con otros números, ¿sí? Como muchos piensan. ¿Ya? En este formativo, el día de ayer, en el horario de consultas, ya resolvimos el ejercicio 1 y el ejercicio 2. ¿Sí? El 1 y el 2, ahí están. Así que vamos a partir por el 3, después el 4 y después vemos si es que regresamos al 1 y 2 para la gente que no se pudo conectar, ¿vale? Buen día, profe. Bla, bla. Profe, Dígame. nada. Listo, gracias. Me iba a ver que lo hiciera con anfitrión, ¿cierto? Sí, profe. Estamos atentos, estamos atentos.
Entonces, como les decía, los problemas 1 y 2 lo hicimos el día de ayer en el horario de consulta, así que vamos a partir por el 3, después el 4, y ahí vamos a regresar para las personas que no estuvieron. ¿Sí? Ya. El problema 3, del formativo. ¿Sí? Dice, las azoteas rojas son torres cilíndricas, ¿sí?, que poseen su tejado en forma cónica. ¿Sí? O sea, vamos interpretando un poco. Las azoteas rojas son torres cilíndricas, que sería esta parte. ¿Sí? Es un cilindro. Que poseen su tejado en forma cónica. ¿Sí? O sea, el tejado es un cono. ¿Ya? Comunes en Tallin, Estonia. Esa es la ubicación simplemente, ¿sí?, para contextualizar el problema. Después dice, si la altura total de una de estas torres es 25 metros. ¿Sí? O sea, podríamos quizá dibujar la torre. Entonces teníamos un cono. Y un cilindro. Ahí está. Nos dicen que la altura total de esta torre es de 25 metros. ¿Sí? Eso. Su diámetro es de 8 metros. ¿Sí? ¿Cómo interpretamos ese número o ese valor? ¿Cómo se interpreta? Diámetro de 8 metros. ¿Como la superficie? Como la superficie. Ahí por chat alguien me dijo radio de 4 metros. ¿Sí? Es lo mismo. Pero el diámetro al final es el ancho. ¿Sí? El ancho total. O sea, todo esto mide 8 metros. Como consecuencia de que el diámetro sea 8 metros, el radio de la base, ¿cuánto es? 4 4. metros. ¿Sí? Y ahí está traducido el problema a un dibujo, ¿sí? Porque se dan cuenta que aquí hay texto y lo que hicimos fue traducirlo a un esquema, a un dibujo. ¿Qué más? Ah, nos falta una cosa. Azotea tiene 5 metros de alto. ¿Qué dato será ese? Del cono. ¿Qué vendría a ser del cono? De los 5 metros. ¿No? La altura. Tiene que ver con el cono, ¿cierto? ¿Qué parte del cono será esa? La altura. La altura del cono. Bien. Y ahora sí estamos en condiciones de hacer o de responder todas las preguntas. La A dice, encuentre la capacidad total de la torre. Entonces aquí yo les pregunto,
¿Qué es lo que se pide? El volumen del, del cono y de del cilindro. Exacto, ¿cierto? Si es la capacidad total, quiere decir que nosotros tenemos que calcular todo el contenido, y eso sería el volumen del cono más el volumen del cilindro. Voy a escribir la capacidad total corresponde al volumen del cono más el volumen del cilindro. Eso es lo que nos están pidiendo al lado. Volumen del cono. ¿Cómo sacamos el volumen de un cono? ¿Cuál era la fórmula? Esta, chiquillos, tienen que o sabérsela de memoria o saber dónde la tienen anotada. ¿Sí? Porque la van a ocupar. Es 1/3 pi por r cuadrado por h. Esa es la fórmula. En este caso, ¿cuál es el radio del cono? 4. 4, ¿cierto? ¿Por qué? Porque el radio de la base es 4 y si esto es un cilindro, lo de acá arriba también es 4. Entonces, lo que acabo de decir es que esa parte, la que marqué en verde, también tiene que medir 4. ¿Y cuál es la altura del cono? Esa es directa, ¿cierto? Sí. ¿Cuánto era? 5. 5. Ya. Resultado. Porque eso es llegar y insertar a la calculadora. 4 al cuadrado es 16 por 5 dividido en 3 y esto por pi. 83,76. ¿En qué unidades estará esto? ¿En metros? ¿Metro? En el chat me dijeron otra cosa. El volumen es unidad. ¿Cómo se mide el volumen? Ustedes pueden ver, no sé, 3 metros de volumen, ¿tiene sentido? Por ejemplo. Metro. No. No, por cierto. ¿Tiene sentido hablar de metros cuadrados de volumen? Tampoco. Tampoco. ¿Cuál es la unidad entonces? 3 metros cúbicos. El metro cúbico. ¿Ya? ¿Y por qué metro? ¿Por qué no es centímetro cúbico? ¿Por qué no es otra cosa cúbica?
Porque el problema estaba en metros. Exacto. Porque todos los datos los tenemos en metros. ¿Sí? Entonces, ese es el volumen del cono, que sería la capacidad del cono. ¿Sí? Por otra parte, volumen de un cilindro. ¿Cuál es? Es el área de la base por la altura. ¿Cierto? Es el área de la base por la altura. Pero ojo, esta no es la misma altura. Esta altura es la altura, pero del cono. ¿Sí? La altura que utilizamos acá, ¿sí? Esa es la altura del cono. Ah, perdón, le escribí mal aquí. Este es del cilindro, que estaba pensando en lo que iba a decir después. ¿Sí? Esa es la altura del cilindro, mientras que esta es la altura del cono. ¿Sí? Tengan cuidado en eso. ¿Cómo calculamos el área de la base? ¿Cuál es el área de un círculo? Pi por R al cuadrado. Pi por r al cuadrado, ¿cierto? Y ahora, ¿cuál es la altura del cilindro? De 20 metros. ¿Por qué es 20? Porque se le restan los 5 metros del cono. Ya, súper bien, ¿sí? Nosotros necesitamos la altura del cilindro, ¿cierto? O sea, nosotros necesitamos solo esta parte, ¿sí? Así que lo único que hay que hacer es la resta, ¿sí? 25 menos 5. Ya, resultado. Esto también es llegar y insertar a la calculadora. 4 al cuadrado es 16, por 20, por el número pi. Mil 1005,31. Bueno, ahí por el chat me dicen que dio 1004,8. Ya, pero es que en realidad eso depende de cómo tomen pi. ¿Ya? Eso no es ningún problema. Yo, cuando hago los cálculos, considero pi con el mismo simbolito en la calculadora. ¿Sí? En la calculadora está el símbolo pi. Pero si alguien quiere trabajar con 3,14, da lo mismo. ¿Sí? El resultado va a ser bien parecido. Ya. ¿Qué unidad tenía esto? Era metro cúbico. Porque estamos trabajando con metros. Entonces, ¿cuál es la capacidad? Porque esa es la pregunta, ¿cierto? La capacidad total. ¿Qué tendríamos que hacer ahora?
Hay que sumar Sumar. los dos. Entonces tenemos que sumar el volumen del cono más el volumen del cilindro. ¿Cuánto nos da eso? El 5,31 más 83,73. 1089,04. ¿Ya? Entonces, esa es la capacidad total. ¿Sí? ¿Alguna duda, chiquillos, con esta primera parte? No, ninguna. Acá. Entonces, eso está contestado ya. ¿Sí? La parte B dice, si 15 tejas cubren 1 metro cuadrado, ¿cuántas tejas son necesarias para cubrir todo el techo? ¿Sí? La teja, si es que alguien no las conoce, son cosas como así, ¿sí? Que se van colocando en el techo, ¿sí? Una al lado de la otra y para acá también, ¿sí? Es una forma de cubrir el techo. Eso es una teja, ¿sí? Ya. Primera pregunta. Si estamos hablando de cubrir el techo, ¿ya? Eso es lo que nos estamos preguntando. Cubrir el techo. ¿Qué es lo que deberíamos determinar primero? El área del cono. El área, ¿cierto? Ya, y ahí me lo dijeron por chat más o menos, ¿sí? Voy a escribir aquí B. Primero, encontramos el área. ¿Qué área? ¿Toda el área del cono? Solamente la que cubre el cono y ignoramos la de la base. Exacto, ¿cierto? Porque las tejas se colocan aquí. No se colocan, por así decirlo, por dentro. ¿Sí? Entonces, lo que calculamos es el área lateral del cono. Ya, eso es bien importante. ¿Cuál era la fórmula del área lateral de un cono? Pi por R por G, lo tengo anotado aquí. Sí. Ese es el área lateral del cono. ¿Quién era cada elemento? El R era el radio del cono. O del radio de la base del cono. ¿Sí? Y G era la... ¿Cuál era el nombre? Hipotenusa. Era la hipotenusa, pero G... ¿Por qué se llamaba G? Generatriz. Generatriz. ¿Sí? Pero efectivamente es la hipotenusa, ¿sí? Así que eso no está malo.
¿Cómo sacamos la generatriz? A ver, voy a dibujar acá mejor el cono. Para no estar cambiando de una hoja a la otra. Ahí está el cono. Nosotros sabemos que el radio de su base era ¿cuánto? 4. 4, ¿cierto? Sabemos que su altura era ¿cuánto? 5. ¿Cuál es la generatriz? ¿Qué elemento? La parte, el último dato que falta es el de la esquina del cono, la esquina lateral del cono. ¿Cierto? Sí, Como bien creo que tú habías dicho, que era la hipotenusa. sí. Esa era la generatriz. ¿Cuál era la forma o la estrategia para sacar la generatriz? Era g al cuadrado es igual a h al cuadrado más radio al cuadrado. Y se pasa el cuadrado de la g al otro lado y queda todo en una raíz. ¿De dónde sale esta fórmula? Pitágoras. Pitágoras, ¿cierto? Fíjense que aquí se forma un triángulo rectángulo. ¿Sí? Y en el triángulo rectángulo siempre se va a cumplir que este al cuadrado más este, esos dos al cuadrado, sumados, me da la hipotenusa al cuadrado. ¿Cuánto nos da eso? Veamos. Vamos a la calculadora. 4 al cuadrado son 16, 5 al cuadrado son 25. Y le sacamos raíz cuadrada. 6,4. ¿Sí? Dejémoslo ahí. ¿Ya? También podrían haber puesto 403. Da lo mismo. ¿Sí? ¿Ya? Y con eso podemos sacar el área lateral del cono. Sería pi por el radio por la generatriz, que es lo que acabamos de calcular. Nos da 80,42. ¿Qué unidad tiene esto? Metro cuadrado. Metro cuadrado. Chiquillos, yo los molesto harto con el tema de las unidades porque después, más adelante, no va a estar todo en las mismas unidades y ustedes van a tener que ser capaces de diferenciar. O sea, si a veces ocupan metros o si hay algún, no sé, pues mandan a pedir algún componente al extranjero, puede venir en otra unidad. ¿Sí? Los gringos son especialistas en usar unidades extrañas. Ya. Esa es el área lateral del cono. Pero ¿cuál era la pregunta? Dice, si 15 tejas cubren 1 metro cuadrado, ¿cuántas tejas son necesarias para cubrir todo el techo? La pregunta era, si 15 tejas cubren 1 metro cuadrado,
¿Cuántas tejas cubren? ¿Qué es lo que queremos cubrir? La lateral del cono. El techo, ¿cierto? O sea, queremos cubrir 80,42 metros cuadrados. ¿Sí? Ya, y esta pregunta, esa pregunta, ¿cómo se contesta? ¿Qué materia se utiliza? De todo lo que hemos visto. La razón. ¿Razón? Casi. Bueno, sí, tiene que ver con las razones. Pero tenemos que igualar razones. ¿Cómo se llamaba eso? Proporción. Proporción. Entonces, establecemos la proporción. $15 tejas, un metro cuadrado, es igual a X tejas que cubren 80,42 metros cuadrados. ¿Sí? ¿Cuál es el valor de X? ¿Cómo se saca X ahí? Hay que Sería multiplicar. Dale nomás. Ah, 80 por 15 dividido en 1. 80,42 por 15 partido en 1, ¿cierto? ¿Cuánto es eso? 80,42 por 15, 1206,3. Ya, ¿y cuál sería la respuesta? el número de tejas necesario para cubrir el techo y el número del resultado. La respuesta sería el número de tejas necesarias para cubrir la azotea o el techo de la azotea es 1207. ¿Sí? ¿Por qué 1207? Porque no creo que les vendan una fracción de teja. ¿Sí? Es simplemente por eso. ¿Sí? Y si compran 1206, les va a faltar un pedacito. Ya, pero si le colocan el decimal o 1206, no es que vaya a estar malo, ¿ah? Es simplemente que yo le estoy dando un poco de, por así decirlo, aptitud. ¿Sí? Ni, Perdón, estaba retando a mi perra que estaba ladrando mucho.
Ya. ¿Dudas? ¿Queda claro o no? Sí, queda claro, claro. Ya. Y el C de esta misma. Profe, ¿tiene perro? Pregunta Diego. Sí, tengo 3. Uno, o sea, uno vive adentro y los otros 2 son más del patio. De hecho, aquí está. A ver, se lo muestro. Qué lindo. Ya. ¿Qué nos falta? La C de esto. ¿O no? ¿Cuál es el área? No se lo había escrito por aquí. Completo. No. Ah, acá está. Y entonces la B está lista. ¿Sí? La C. ¿Cuál es el área exterior de las paredes de la torre? ¿Cómo se interpreta esa pregunta? Similar a la del cono, pero exceptuando la base también. ¿Sí? Piénsalo un poquito. ¿Cuál es el área exterior y de las paredes? ¿Sí? Entonces la pregunta es, ¿esto es pared? Ya, eso, hombre o mujer, ya. No, ¿cierto? ¿Qué son las paredes? Las laterales del cilindro. Exacto, ¿cierto? Entonces, el área exterior, eso es bien importante, el área exterior de las paredes viene a ser esta parte. A ver, quizás con otro color. ¿Sí? Esa parte. Solo el área lateral, no las bases, porque una base es el piso, ¿sí? Y la parte de arriba es el cielo. Entonces, el área exterior es el área de las paredes, el área lateral. Entonces, la C debemos calcular el área lateral del cilindro. ¿Ya? ¿Cuál era la fórmula del área lateral de un cilindro? 2pi por A por B. ¿Y quién era A y B? Bueno, B es el radio del cilindro y el A es la altura. Ya, si lo llevamos a una notación un poco más estándar, sería 2pi RH. ¿Sí? Pero da lo mismo la letra. Si la letra, pueden ponerle el nombre que quieran. Entonces, este es el radio, ¿cierto? Y esta es la altura. Eso es lo que interesa, interpretar la variable. Ya, 2pi. El radio del cilindro, ¿cuál era? 4, 4. ¿Y la altura del cilindro? 20. 20.
Hagamos ese cálculo. Dos por pi por r por, o sea, por 4 por 20 nos da 502,65. ¿Qué unidad? Metros cuadrados. Bueno, el lenguaje Metros creo- cuadrados. ¿Sí? Súper bien. Entonces, la respuesta sería el área de la exterior de las paredes es de 502,65 metros cuadrados. ¿Ya? ¿Dudas, chiquillos? ¿Queda claro, no? ¿Clarito? Ya, vamos a tomar el break ahora, que ya que quedó como cerrado un poco el ejercicio de 10 minutos y volvemos a seguir trabajando, ¿vale? Vale. Chao, profe. Chao, chao. Ya, quedamos en el problema 3, y ese quedó completamente listo. Veamos el último problema. Que es el de verdadero y falso. El 4.1 dice, para calcular el 30% de una cantidad t, podemos calcular su 70% y restárselo a t. ¿Eso es verdadero o es falso? Verdadero, ¿Por qué? porque T es el 100% y 100 menos 70 es 30. Eso, ¿cierto? Es verdadero por eso, lo que dijo la compañera. Es básicamente lo siguiente. El 30% de t es 0,3 por t. ¿Sí? El 70% de t es 0,7 por t. 70% de, o mejor dicho, t menos el 70% de t es t menos 0,7 por t. ¿Sí? Y si a 1 le restamos 0,7 nos queda 0,3. ¿Ya? Entonces por eso es verdadero.
¿Sí? Ese era cortito. ¿Alguna duda, chiquillos, que tengan? ¿No? Ya. El segundo, si A es igual a 2, entonces la ecuación x menos 3 partido ax menos 6 igual a 1 tiene única solución. ¿Verdadero o falso? ¿O cómo lo hacemos? Si es que no tienen una respuesta. En enunciado nos dicen que la vale 2. Entonces podríamos reemplazarlo. X menos 3 partido 2x menos 6 igual a 1. ¿Cómo se encuentra la solución de eso? Colocándole un valor. Colocándole un valor. ¿A qué te refieres con eso? Asignarle a X un valor, ¿no? Es que si es que le asignamos a la X un valor, eso no es resolver una ecuación. Mm, ¿Sí? Profe, el 2x menos 6 se puede factorizar. ¿Se puede factorizar? ¿Por cuánto se podría factorizar? Ya, sí. Como 2x menos 3. O sea, 2 paréntesis x menos 3. Ya, ¿y qué sacamos con eso? No hay solución ¿Por qué no? porque, o sea, Podemos simplificar, ¿sí o no? Ya. Y esto, lo que obtuvimos recién, ¿qué nos dice a nosotros? Un medio igual a 1. Ya dicen que no tiene solución, me dicen en el chat. ¿Pero por qué? ¿Por qué no tiene solución? No son los mismos valores. Exacto, ¿cierto? Porque llegamos a una igualdad que no es cierta. Entonces, esto quiere decir que independiente del valor de x que nosotros tomemos, vamos a llegar a una igualdad que no es cierta. O sea, no tiene solución. Independiente del valor de x, obtendremos una igualdad falsa. Es decir, el problema no tiene solución. Esa es la respuesta. En otras palabras, ¿es verdadero o falso lo que nos dice el enunciado? Nos dicen que tiene única y nosotros decimos que no tiene. Eso significa que es falso. ¿Sí? Pregunta. ¿Existirá alguna otra forma de llegar a la misma conclusión?
Tomemos la misma ecuación. ¿Sí? La que tengo ahí. ¿Qué pasa si a alguien no se le ocurre factorizar por 2? Y dice, ¿saben qué? Yo tomo este denominador y lo paso multiplicando. ¿Sí? Que también podría ser válido, ¿sí o no? Sí. ¿Qué es lo que queda si pasamos multiplicando el denominador? X menos 3 es igual a 2x menos 6. 2x menos 6. De aquí nosotros podemos despejar, ¿sí? Eso es una ecuación de primer orden. El x lo pasamos restando, queda x. El menos 6 lo pasamos sumando, o sea, queda más 6. Más 6 menos 3 son 3. ¿Y qué pasó ahí? Dio que x es igual a 3. ¿Cómo se concluye ahora? Reemplazando el valor. ¿Y qué pasa si reemplazamos el valor? Da 0 en un lado. Da 0. ¿Sí? ¿Dónde da 0? Que es lo importante. Arriba de la fracción. Sí, es que dé 0 arriba, acá arriba podría darse, pero ¿qué pasa acá abajo? Queda 6 Era menos igual. 6. 0, ¿cierto? Entonces, Sí. aquí viene la Oh. observación importante. Marquémoslo con signo de exclamación. Pero x no puede ser 3, pues se hace 0 un denominador. ¿Ya? Entonces eso significaría que el problema no tiene solución, porque el único candidato, por así decirlo, es este, y lo estamos descartando. Entonces la ecuación no tiene solución. Entonces se dan cuenta que tenemos dos formas de construir lo mismo, que sería esa, o bien la que me dieron al principio, que era factorizar y llegar a una igualdad que es falsa. ¿Sí? Ojo, aquí no es que todo este sea el desarrollo, ¿sí? Podrían haber hecho esto, o podrían haber hecho esta otra parte. ¿Ya? Y la 4.3, ¿dónde está? Acá. Dice, la función y igual a 2x más 3. ¿Sí? ¿Cómo se llamaban esas funciones? Las que tenían esa forma, Lineales. función lineal, ¿cierto? Dice, la función y igual a 2x más 3 podría utilizarse para encontrar la altura i, ¿sí? La altura i, de un edificio que tiene x pisos, ¿sí? Donde cada piso posee 3 metros de altura y donde, además, posee una azotea de 2 metros de altura. ¿Sí? O sea, por ejemplo, aquí está el edificio y aquí está la azotea. ¿Qué nos dicen?
que tiene ¿cuántos pisos? Tiene X pisos. ¿Sí? ¿Cuál es la altura de cada piso? ¿3 3 metros? metros. 3 metros. ¿Y cuál es la altura de la azotea? 2. Entonces aquí la pregunta es, ¿cómo calculamos la altura de ese edificio? ¿Será con esta función o no? 2x más 3. Sería 3x más 2. Sí, Sería 3x más 2. ¿Por qué? Porque si cada uno de estos mide 3 metros y tenemos X pisos, la altura de esta parte, a ver, la marco. ¿Sí? La altura de esta parte es 3 por X. ¿Sí? ¿Y por qué el 2 no lleva la variable? ¿Por qué el 2 va fijo? porque es independiente. Exacto, ¿cierto? Porque la azotea siempre va a estar, va a ser una sola, que tiene 2 metros de altura. ¿Ya? Entonces, la afirmación era verdadera o falsa. Falsa. Falsa, ¿cierto? ¿Cuál es la función correcta? La que se escribe ahí. Entonces, esa es la función correcta. ¿Ya? Y eso era todo el formativo, pues chiquillos. Para los que estuvieron el día de ayer ya lo vieron completo. ¿Sí? Para los que no estuvieron ayer, falta el 1 y el 2. ¿Quieren revisarlo? Porque de todas formas está grabado lo de ayer. No, está bien. Puedo ver la clase anterior igual. Ya, ahí está resuelto el problema 1 y el 2. Sí, también con harto detalle, con hartas pausas. ¿Alguna pregunta que tengan ahora? ¿Dudas para la prueba? El ejercicio de geometría en el espacio, no entendí el 1. A ver, ese era... Bueno, descargo. Geometría en el espacio. Mm, y aquí está la pauta. ¿Les ha servido la pauta, no? ¿La han mirado? Sí, A ver, geometría en el espacio. Acá está. Ah, el problema de los aleros. ¿Ese o no? sí. Ya. Dice, si cada uno de los aleros de la figura, ¿sí? Aquí hay uno, ahí hay otro, y atrás hay otro. ¿Sí? Hay 3. Tiene 5 pulgadas de alto y 3 pulgadas de diámetro. ¿Sí? ¿Qué forma tienen los aleros? ¿O qué forma podríamos asumir que tienen? Cilíndrico. Cilíndrico, ¿cierto? Ahí está un salero. Ahora hagámoslo un poco más gordito. Ya, son 3 de esos mismos.
La altura son 5 pulgadas. ¿Sí? ¿Y cuál es el diámetro? Tres pulgadas. Inmediatamente, ¿cuál es el radio? 1,5. 1,5, ¿cierto? Dice, determine cuánta sal contienen en total dichos artículos. Dice, observe que uno está lleno hasta la mitad solamente. ¿Sí? O sea, este está lleno, el de atrás está lleno, pero este tiene la mitad. ¿Sí? Entonces, en realidad este problema tiene varias formas de hacerse, ¿sí? Pero la más simple es determinar el volumen de uno y después multiplicarlo por 2,5. ¿Sí? ¿Por qué 2,5? Aquí está el 2,5. ¿Por qué ahora hay que multiplicar por eso el volumen de 1? Porque uno está hasta la mitad. Porque son 2 completos y la mitad del otro. ¿Sí? Ya, ¿cómo sacamos el volumen de un cilindro? ¿Cuál era el volumen del cilindro? Era pi por b al cuadrado por a. O sea, el área de la base por la altura. Y por el radio al cuadrado por la altura. ¿Sí? El radio es 1,5 y la altura es 5. ¿Sí? Y eso ya es calculadora solamente. ¿Sí? Pi por 1,5 por 5, o sea, por 1,5 al cuadrado. 1,5 al cuadrado por 5 y por pi. 35,34. Aquí está, ¿ven? ¿Cuál es la unidad? Pulgadas cúbicas. ¿Por qué son pulgadas cúbicas? Porque se está Porque- calculando volumen. Ujú. Porque el ejercicio está en pulgadas, ¿cierto? Ya, ¿y qué es lo que hay que hacer después de que uno tiene el volumen de uno de los saleros? Multiplicar por 2,5. Exacto, ¿cierto? O sea, uno toma este 34,5, o sea, el 35,34, no sé de dónde saqué el otro número, y lo multiplica por 2,5, y listo. Ahí está la respuesta. Después pregunta, ¿cuál es la superficie transparente en uno de los saleros? ¿Cuál será? Primero interpretémoslo. ¿Cuál es la superficie transparente? Después calculamos. Lateral del cilindro, ¿no? Sí, el lateral, la de arriba. ¿La base igual ¿Cuál era? cuánta? La de arriba no, pues la de abajo. O sea, que sería R, ¿no? ¿O no? El radio Sí. de 1. Sí, entonces esto
sería el área lateral, ¿sí? Porque la parte de lateral está claro que es transparente, ¿cierto? Más, ¿qué otra parte es transparente? La base. La base. Entonces sería más el área de una base, ¿sí? ¿Por qué de una sola? Porque la de arriba es metálica, ¿no? Sí, ¿cierto? Yo creo que todos han visto cómo son los aleros, pues la parte de arriba siempre es metálica. Así que no se ve, no es transparente. Entonces, en este era importante eso, darse cuenta de que tenían que tomar el área solo de una base. ¿Sí? ¿Cuál es el área lateral del cilindro? Esa ya la sabemos, la vimos en el formativo. Era 2 por pi por r por h, ¿cierto? Ese es el área lateral del cilindro. ¿Cuál es el área de una de las bases? Pi por R cuadrado. Pi por r cuadrado. Listo. Ahí, al reemplazar y sumar, van a llegar a este resultado. Así que ahí es lo que aparece en la respuesta. La superficie transparente es esa que corresponde al área lateral más el área de una cara basal, ¿sí? No de las dos. ¿Ya? ¿Quedó claro o no? ¿Quién lo haya preguntado? Sí. ¿Sí? ¿Alguna otra duda, chiquillos, que tengan? El Diego me dice que no entiende. ¿Cuál no entiendes, Diego? Va, Diego, ¿cuál no entendiste? Ah, ya, lo del transparente. Esa parte le cuesta entender. Ya, a ver. Ah, ya, sí, pues es que el salero tiene el área lateral, ¿sí? Transparente, o sea que se puede ver hacia adentro, ¿sí? La cara de arriba es metálica, o sea que no se puede ver hacia adentro, no es transparente, ¿sí? Y la de abajo también es transparente, ¿sí? Entonces, estarían preguntando por la parte lateral más la parte de abajo. Claro. Ahí están teniendo un poquito. También podría ser como todo salvo lo de arriba. Eso. ¿Sí? Y eso de el A 2pi por R por H era el El área alrededor de... lateral. Ya, el área lateral. ¿Sí? Y esta de acá es el área de una base. Que sería el área del círculo.
y que dio en total 54,19. ¿Sí? Ahí sí. Ya. ¿Alguna otra duda, chicos? ¿Algún problema que les haya costado? El último, el 2 de abajo del... No, el de Ah, arriba. ¿cuál? El segundo que hay. Este, Ah, el del asiento. sí. Ya. Dice, algunos asientos de la universidad tienen forma semiesférica. ¿Qué significa semiesférico? La mitad. La mitad de una esfera. ¿Ya? Como el de la figura, ¿sí? Como el que se muestra en la figura. El cual tiene 34 pulgadas de diámetro. ¿Y dónde iría el 34? Abajo, o sea, en el círculo. Ahí, ¿cierto? Eso mide 34. Inmediatamente, ¿cuál es el radio? ¿17? 17. ¿Sí? Y nos preguntan, ¿cuánto concreto fue necesario para construir el asiento? Entonces, eso, ¿cómo se interpreta? Como el volumen de la esfera dividido en dos. Como el volumen de la semiesfera, ¿cierto? Que es lo mismo De la que semiesfera. acabas de decir. Entonces, esto sería el volumen de la semiesfera, ¿ya? Esa es la pregunta. Entonces ahora, ¿cuál es el volumen de una esfera primero? Cuatro partido 3 por pi por radio al cubo. ¿Cierto? Esa es la fórmula del volumen de la Pero este sería el de la esfera. esfera. Entonces, ¿qué tenemos que hacer ahora? Partirlo a la mitad. Ay, aquí creo que tuve un error, ¿no? Sí, aquí chicos, perdón, se me olvidó dividir por 2 en la pauta. Después subo la corrección. Aquí me falta dividir por 2. ¿Ya? Ya, entonces, si hacemos esas cuentas, volumen de la semiesfera, es cosa de reemplazar el radio. ¿Cuánto vale el radio? 17. 17, ¿cierto? Ahí está. Cuatro tercios pi por 17 al cubo partido por 2. Metemos eso a la calculadora y nos va a dar 17 al cubo por son 10.289,77.
Sí, si se fijan, aquí estaba el otro resultado que se me olvidó, o se me pasó dividir por 2. ¿Ya? Entonces, ese es el volumen de la semiesfera, que sería la cantidad de concreto. ¿Sí? Entonces, ahí está la primera respuesta. ¿Alguna duda con esa? No. Después, si se pinta completamente con pintura impermeable para protegerlo, ¿cuánta superficie se pintó? La misma cantidad que dio el volumen. No. ¿Qué cosa estoy pintando? ¿Toda la esfera o solo otra cosa? El exterior y el interior se multiplicaría por 2, ¿no? No, porque si es concreto, ¿cómo la pinto por dentro? Ah, ¿No hay que calcular el área? El La área, superficie. ¿cierto? ¿Y qué área será? 4pi por r al cuadrado. Y pi dividido 2, ¿no? No. A ver, vamos a crear una hoja aparte. Ahí está. ¿Qué cosa es la que tengo que pintar? Los de afuera. Tengo que pintar el área de la mitad de una esfera. Se debe pintar el área de la mitad de la esfera, que sería esta, ¿cierto? Y el ¿Qué área otra del cosa? círculo. ¿Qué otra cosa se debe pintar? El área del círculo. Que sería esta de aquí. ¿Sí? Ya, el área de la mitad de la esfera. ¿Cómo la calculamos? ¿Cuál era el área de la esfera completa? 4pi radio al cuadrado. 4pi r cuadrado, ¿cierto? Y si es la mitad, 2. se divide en 2. ¿Cuál era el radio? Ya lo habíamos 17. dado, 17. 2pi por 17 al cuadrado. Eso nos da 1815,84. ¿Qué unidad? Pulgada al cuadrado. Pulgada al cuadrado.
Y por otra parte, el área del círculo. Pi por R al cuadrado. Pi por R cuadrado, ¿cierto? ¿Cuál es el radio? 17. 7. Y ahí esto, si hacemos las cuentas, nos da 907,92. También pulgadas al cuadrado. ¿Sí? Ya, ¿cuál sería el área total, entonces? El área que vamos a pintar. La suma. La suma, ¿cierto? Que sería... ¿No sería la recta? no, ¿por qué Si la recta? solo va a pintarlo de afuera. Es que mira, si pintamos, estamos pintando esta parte y además esta parte. ¿Sí? Estamos pintando todo. ¿Sí? Que sería 2723,76 pulgadas cuadradas. ¿Sí? ¿Por qué se suma? Porque yo estoy pintando varias cosas. ¿Sí? Estoy pintando la parte de al lado y estoy pintando la parte de arriba. ¿Sí? ¿Dudas, chiquillos? ¿Quedó claro, no? Sí. Sí, profe. Al inicio me preguntaba por qué había dividido solo 4, pero luego me di cuenta que era como aparte del coso, porque el otro era el área del círculo y luego se multiplicaba por 4. ¿Mm? Así que lo asumí como si fuera el 4 un número aparte. Ah, no, pues sí, esto es todo, ¿cierto? Esto es toda esta superficie. Ujú. ¿Sí? Ya. Y la última pregunta dice, ¿cuánta superficie es la que puede utilizar para sentarse? Ya se supone que estos son asientos, ¿sí? No sé si lo han visto en la U. Nunca hemos entrado. Ah, de veras. Se me había Yo, olvidado este detalle. yo he estado en la U, pero no me había percatado de esos asientos. ¿Dónde quedan ahí exactamente? Puta, no sé, tampoco, pero sé que hay. Tarea para cuando sí. Para Entra cuando la... volvamos, claro, buscar los asientos. Ya es que yo empecé a hacer clases el año pasado en la universidad, pues también tema online, entonces antes había ido como 2, 3 veces a hacer trámites. Y me acuerdo de haberlos visto. Ya entonces, si eso fuera un asiento, pregunta técnica, ¿alguien podría sentarse en esta parte? No, No, pues cierto, se sienta ahí y queda en el suelo. Entonces, ¿cuál es la superficie en donde uno puede sentarse? en el círculo. Aquí, ¿cierto? En el círculo. Ahí es donde uno puede sentarse. Ya. Y si nos preguntan por superficie, ¿sí? La pregunta aquí es superficie.
¿Por qué cosa nos estarían preguntando? ¿Qué es lo que deberíamos calcular? Si nos preguntan por superficie, ¿qué hay que calcular? ¿El área? El área, ¿cierto? ¿El área de quién? El círculo. Del círculo. ¿Y cuál es el área de un círculo? Lo dijimos en el punto anterior. Pi por radio al cuadrado. ¿Cuál era el radio? 17. Y eso daba 907,92 pulgadas al cuadrado. ¿Ya? ¿Dudas, chicos? ¿Está claro, no? Sí. ¿Sí? Ya, a ver cómo estamos la hora. Quedan 5 minutitos. ¿Alguna duda, chica, que tengan? Profe, Dígame. ¿va a subir la pauta del listado 3? Sí, sí, la voy a subir. Es que me pilló un poco la máquina porque como se volvió el paro, también tengo que hacer pauta aquí, a certámenes, revisar. He estado como loco, pero sí se las voy a subir. ¿Ya? Ya, gracias. ¿Ya? ¿Alguna duda, chiquillos? Si no, para terminar aquí. Profe, me dice Diego si podemos conversar unos minutitos. Sí, sí, justamente le iba a decir lo mismo. Ya. Ok. Ahí está terminando de copiar el ejercicio y ¿Sí? gracias. Tengo como una duda porque siempre tiendo a confundir los cuadrados con los cúbicos. Entonces, ¿qué es lo que puede hacer que algo sea metros cúbicos o metros cuadrados? Va a depender de la posición en el espacio. O sea, si es una superficie, se mide en metros cuadrados, por ejemplo, ¿sí? O centímetros cuadrados. Pero si es un volumen, siempre se mide en cúbicos. Entonces, todo va a depender si es una superficie o si es un volumen. Ya. ¿Sí? Y si es una distancia, eso sería en metros, ¿no? ¿Ya? Ya, pues chicos, entonces quedamos ahí. El sumativo, no me han dicho nada a nadie todavía, pero a las 2 cierro